¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? Bienvenidos a todos. Quiero llevarlo esta mañana a la palabra del Señor. Como en el cielo es la serie que hemos estado tratando durante este mes. Y hemos hablado acerca del reino de Dios, que está allá, pero que se le pide al Señor, Señor, que tu reino venga a la tierra. Y cómo vivir el reino de Dios aquí, mientras nos vamos al cielo, porque espero yo que usted sea de los que se quieren ir al cielo. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? ¿Cómo vivir aquí el reino de Dios? Es la gran pregunta. Y hoy yo quiero llevarlo a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, voy a leer del verso 21 al versículo 23. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tiene, hermano? Oiga esto. Póngale atención a este texto de la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Parece que con el texto que arranqué es un poquito crítico, un poquito difícil este texto. Pero es indudable que cuando el Señor trajo el evangelio del reino de Dios, también venía incluido vivir en ese reino conforme las leyes de Él, conforme sus normas, conforme sus principios. Dios no nos ha entrado al reino para seguir viviendo igual, sino para que haya un cambio de vida total en nosotros. De tal manera que deja Dios con claridad de que aquellos que hablaron del reino, profetizaron del reino, echaron fuera demonios en el reino, pero no cambiaron su manera de vivir, no entran en el reino. No te dice, hermano, pero ¿cómo es posible si había mucho respaldo ahí? Sí. Usted recuerda que la Biblia nos habla de frutos y nos habla de dones. Los dones son los que se manifiestan de esa manera. Don de poder, don de profecía, don de expulsar fuera demonios. Pero también está escrito en la Biblia que no es por sus dones que los conocerán, sino por sus frutos. Los frutos son aquellos que se muestran a través de una vida transformada, de una vida cambiada por el Dios de los cielos. Yo quiero mostrarle hoy que el reino de Dios tiene ciertos principios bíblicos en los cuales todos los que hemos sido llamados al reino necesitamos conocer y practicar en nuestra vida. Como cuando uno va a otro país, aleluya, y usted y yo tenemos experiencia en eso. O se sujeta uno a la nueva ley, o lo hacen sujetarse a uno a la fuerza, porque hay que cumplir las nuevas leyes. Algo así es esto. Cuando entramos al reino de Dios, el reino de Dios tiene leyes y tiene principios que debemos observar. Y yo quiero mostrarle
algunos principios bíblicos que no podemos pasar por alto. Acompáñeme a Mateo capítulo 16, versículo 24, y quiero mostrarle el primer principio. El primer principio del reino de Dios. Hay muchos principios. Yo he tomado 3 o 4, que son los que vamos a estudiar hoy, pero no podemos verlos todos. Pero estos creo yo que son fundamentales para la vida del cristiano. Mateo capítulo 16, versículo 24. ¿Lo tiene, hermano? Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Primer principio: el cristiano en el reino de Dios debe aprender a negarse a sí mismo. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. En otras palabras, el negarnos a nosotros mismos es renunciar a la vida que yo quiero y estar abierto a la vida que Dios quiere para nosotros. La frase muy común entre muchas personas que quieren hacer lo que ellos quieren es aquella que dice: yo hago con mi vida lo que quiero. Sí, eso es exactamente lo contrario a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que hagas tú o yo lo que queremos. La voluntad de Dios es que hagamos su voluntad a pesar de la nuestra. Y los ejemplos en la Biblia son, pero por cientos. Una vida de Cristo negándose a sí mismo constantemente y yendo a hacer la voluntad de Dios en todo momento. Yo no vine, dijo Jesús, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Una y otra vez encontramos tanto en Cristo como en todos los que entraron en el reino, los apóstoles, los cristianos, encontramos a todos haciendo la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Porque el reino de Dios tiene principios. Y el primer principio es aprender a negarnos a nosotros mismos, a renunciar a nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Y uno diría: hermano, pero qué feo eso. Aleluya. Qué feo eso que vamos a hacer la voluntad de Dios. Es que espéreme. Hacer la voluntad de Dios es la voluntad perfecta. Dios sabe qué es lo que quiere hacer de ti. Dios sabe qué es lo mejor para tu vida y para mi vida. Dios es perfecto y no hay, hermano, no hay ni variación ni sombra de variación en Él. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Su voluntad es perfecta. Él conoce qué es lo mejor para tu vida y para mi vida. Nosotros no lo conocemos. Creemos saber para dónde vamos, pero en realidad no sabemos. Sin Dios no sabemos para dónde vamos. En la Biblia se muestra, por ejemplo, fíjese, hermano, que esa palabra negarnos significa renunciar, rechazar, y significa cargar sobre nosotros la cruz de Cristo. Ahora, algunos creen que la esposa es, aleluya, es la cruz que uno tiene. Otros creen que el esposo, ay Señor, qué cruz la que me pusiste. No, esa no es la cruz, para nada, ni por cerca. Lo que Dios quiere en el antiguo tiempo y en el tiempo de Jesús, cuando se miraba a alguien cargando una cruz por las calles, todos sabían a dónde iba. ¿Usted sabe para dónde iba alguien
cargando una cruz. Nosotros vimos, aleluya, nosotros vimos cargar gente, cargar cruz, pero esos iban para el baile después. Aleluya. Después iban para la fiesta. Después iban para a saber qué otras cosas. No, pero en el tiempo de Jesús, ver a una persona cargando una cruz era sinónimo de que iba hacia la muerte. Estaba sentenciado a morir. Cuando Jesús nos dice que carguemos nosotros la cruz, ¿a dónde cree que lo van a llevar? Aleluya. ¿A dónde cree que lo van a llevar? Lo van a llevar a la muerte de nuestro yo, de nuestro ego. No está hablando de morir físicamente. Está hablando de morir para nuestro propio ego o morir para el mundo. Por eso Pablo puede decir con toda libertad, cuando él se considera ya crucificado con el Señor, él puede decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Acompáñeme a Gálatas capítulo 2, versículo 20, y encontramos ahí el pasaje. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mire lo que dice el apóstol Pablo cuando Pablo había alcanzado un nivel de madurez. ¿Lo tiene, hermano? 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el primer elemento que usted y yo debemos considerar de los que van a entrar al reino de Dios es el elemento de aprender a negarnos a nosotros mismos. Si usted se da cuenta, es negarnos a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro orgullo. Por eso es, hermano, que nuestro ego, cuando está muy elevado, pues no aguantamos a veces que nadie diga nada de nosotros. Una pequeña cosita que digan nos pone como histéricos, como molestos. Es que dijo, hermano, fíjese que fulano dijo que estoy gordo. Aleluya. Es que fulano dijo que estoy muy flaco. ¿Y qué se habrá creído este? Y que como que él tuviera un cuerpo perfecto. Nos descontrola. Nos descontrola. Ve quién habla. Quizás no se ha visto en el espejo. ¿Por qué nos alteramos tanto cuando alguien dice una pequeña cosa de nosotros? ¿Sabe por qué? Porque nuestro ego está muy elevado. Nuestro ego no ha sido crucificado con Cristo. Nuestra vida sigue haciendo nuestra voluntad y no la de Dios. En el reino de Dios, recuerde que el primer texto que leí dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son los que van a entrar. ¿Cuál es el primer principio de la voluntad de Dios? Niégate a ti mismo. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. ¿Cuántos quieren seguir al Señor? ¿Puede levantar su mano y decir: yo quiero seguir al Señor? Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el principio del reino. Si queremos entrar en el reino de los cielos, necesitamos aprender a negarnos a nosotros mismos. Número 2, segundo principio. El segundo principio es sumamente interesante. Lucas capítulo 9, versos 24 y 25. Lucas capítulo 9, versos 24 y 25 dice:
Oiga este texto. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Verso siguiente, verso 25. Pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Segundo principio. Entrega lo temporal y Dios te da lo eterno. ¿Oyó eso? Entrega lo temporal y Dios te da lo eterno. En otras palabras, entrégale tu vida a Cristo. Tu vida es temporal, ¿sí o no, hermano? Nuestra vida es temporal aquí en la tierra. A cambio de eso, Dios te da la vida eterna. Es un principio. Si usted y yo aprendemos a darle, mire, en cuanto a salvación, entregar lo temporal significa entregar nuestra vida. Entender que nosotros somos, hermano, como la hierba del campo. Eso dice el libro de Proverbios. Somos como la hierba del campo, que hoy crece, se vuelve frondosa, pero a la noche, ni siquiera el siguiente día, a la noche se está marchitando y pasa. Somos temporal. Una gripe nos dobla, aleluya. Con una gripe ya no venimos al culto. Uy, dices que estoy engripado, siento la muerte. No, hermano, si es solo la gripe. Solo es una gripe. Somos temporal. Nuestro cuerpo, nuestra vida es temporal, a menos que la entreguemos en las manos de Dios. Y el cambio que Dios da es de temporal a eterno. Por eso el texto dice con toda claridad: el que quiere ganar su vida. No, yo voy a ver cómo hago para salir adelante. Yo voy a ver cómo hago para salvarme. Yo voy a ver cómo hago para continuar adelante. Todo el que quiere ganar su vida la va a perder. Pero el que la pierde entregándola al Señor verá la vida eterna. Y así es, exactamente igual es con respecto ya no a la salvación, sino con respecto a las cosas temporales. Nuestros bienes son temporales, ¿sí o no, hermano? Lo que tenemos es temporal. Lo que tenemos aquí en la tierra: el carro, la casa, el trabajo, los bienes, el dinero, la chequera, la cuenta del banco, todo es temporal. Si entregamos lo temporal a Dios, Él nos da lo eterno. Por ejemplo, acompáñenme a un texto más. Ya no hablando acerca de la salvación, sino acerca de las cosas temporales que a veces nosotros tenemos. Ahí mismo en Lucas capítulo 19, en el versículo 29, el Señor dice: ¿qué debemos hacer con las cosas de aquí de la tierra? Y oiga, hasta nuestra familia va incluida. Y ahí, hermano, yo sé que tocamos un punto sumamente valioso para nosotros. Pero aún hasta nuestra familia debemos entregarla en las manos de Dios. Esto va a estar delicado. Mateo 19, verso 29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, dice el texto, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19, 29. Ese es el texto que necesito ahí, para que los hermanos puedan verlo. ¿Lo tiene, hermano?
Volvemos a leerlo, hermano. Aleluya. Se me perdieron los hermanos. Ahora, note por favor, que dice cualquiera que haya dejado padre, que haya dejado casas, hermanos, madre, mujer, hijos. Y este es un poquito delicado porque, hermano, tengo que dejar a mi familia. No, lo que está diciendo es que cuando tú buscas a Dios, tu prioridad debe de ser Dios. Y con todo respeto voy a decir esto, más que tu propia familia. Ahí sí nos están poniendo en jaque mate, hermano. Ahí nos están poniendo entre la espada y la pared. Porque, ¿cómo es posible que Dios pida eso? ¿Será que eso es en realidad lo que Dios está pidiendo? Sí, desde el principio hizo eso, desde Génesis. ¿No le pidió a Abraham a su hijo? ¿No le dijo a Abraham, dame tu hijo? Entrégame tu hijo. Tu primogénito. No le dijo el otro. Porque usted sabe que Abraham ya tenía un hijo. Ahí tenía a Ismael. Pero el hijo de la promesa era ¿quién? Isaac. El que Dios le había prometido y el que venía conforme la voluntad de Dios. Ismael, esa fue la voluntad de Abraham. Y fue la voluntad de Sara. Cuando no podía tener hijos, entonces le dijo a Abraham, ahí está mi sierva, allégate a ella y vamos a tener herencia. Y entonces vino Ismael. Pero cuando Dios le pidió a la familia, no le pidió a Ismael, le pidió a Isaac. Dame tu hijo, tu primogénito, dámelo. ¿Se acuerda usted qué hizo Abraham, hermano? Ejemplo tenemos. Abraham se levantó temprano en la mañana, preparó el asno, preparó el fuego, preparó la leña, preparó a su hijo Isaac y lo llevó al monte de Moria sin decir no, sino llevándolo conforme la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios lo llevó ahí y lo llevó conforme la voluntad de Dios. Hermano, le voy a decir una verdad interesante que debemos aprender a aplicar. Cuando tú le entregas a Dios tus cosas, entonces Dios te las devuelve para que puedas disfrutarlas. Pero cuando tú no le entregas a Dios las cosas, entonces Dios te la pide. Aleluya. Si usted y yo no queremos perder de alguna manera nuestra familia, entréguesela a Dios. Ay, hermano, pero ¿cómo lo voy a perder si Dios me la dio? Sí, pero cuando todo lo demás se vuelve más importante que Dios, entonces Dios te lo puede pedir. Dame lo que te di. ¿Y no es justo, hermano? ¿Puede Dios pedirte lo que te dio? Por supuesto que sí. Por supuesto que lo puede pedir. No, pero es que Él me lo dio. ¿Y? No, pero no es justo. ¿Cómo que no es justo? Dios puede pedirnos lo que Él quiera, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Por eso, mire, Dios hace cosas extrañas. Allá en el tiempo de Jesús, Jesús dio una parábola. Y en la parábola habló de siervos trabajando en la obra de Dios. Y entonces les dijo, oigan amigos, vengan a trabajar a mi viña, a mi tierra, vengan por favor. Les voy a pagar un denario a todos. Y todos dijeron, de plano está bien, buen precio, me voy. Algunos salieron como a las 6 de la mañana a trabajar
Después fue a traer otros, como al mediodía, fue a traer otros y los llevó a trabajar. Y por último, allá como a las 5 de la tarde, ya cuando se está terminando el trabajo, todavía fue a llamar a otros. Y se fueron a trabajar. A las 6, déjeme pensar, a las 6 el Señor dijo: vaya, ya dejen de trabajar todos, vengan, les voy a pagar. Y entonces llegaron los de las 6 de la mañana y les pagó un denario. Los de las 12 del mediodía y les pagó, adivine cuánto, un denario. Y después venían los de las 5 de la tarde, que esos apenas se habían cambiado el uniforme, esos no habían hecho nada. Y poniéndose el uniforme estaban cuando ya estuvo, ya terminó la jornada. Y entonces pasaron también los de las 5 de la tarde. Y dice la Biblia que el Señor les pagó ¿cuánto? Un denario. Los de las 6 de la mañana se enojaron y dijeron: eso no es justo. Nosotros llevamos trabajando todo el día. ¿Y por qué a estos les pagan? A estos que apenas, vaya, los de las 12 está bien. Eso estoy agregándolo yo, no lo dice la Biblia. Vaya, los de las 12 está bien, por lo menos hicieron algo. Pero los de las 5 de la tarde, sí, a tomar café con pan vinieron. Y les estás pagando un denario. Y el Señor le dice, y él le dice: eso no es justo. ¿Cómo? Les dice el Señor: ¿no es mi dinero? ¿Y no yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera? Lo que a veces nosotros llamamos injusto, para Dios es común y normal. Dios hace con lo que Él tiene lo que Él quiere, porque Él es el que nos da todo. ¿Quiénes somos nosotros para decirle: Señor, no, a mi hijo no me lo pidas? ¿Cómo que no? Si Él te lo dio. Aleluya. Ahora, el principio es que si aprendemos a entregar lo temporal, Él te da lo eterno. Todo aquel que ha dejado padre, ha dejado hermanos, ha dejado hermanas, ha dejado hijos por causa de mí, yo le daré, dice la Biblia, 100 veces más, y allá la vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Segundo principio, entonces, hermano, no, lo temporal no es tu herencia. Lo de aquí de la tierra no es tu herencia. Tu trabajo no es la herencia. Tu tierra no es la herencia. Tu casa no es la herencia. Tu familia, hermano, con todo respeto, dice que es herencia de Dios. Pero te la da con el propósito de que no sea mayor que Dios. Entonces cuando aprendemos a entregar lo terrenal, Dios nos da lo eterno. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me está entendiendo, hermano? No son principios fáciles. Por eso es que cuesta caminar en el reino de Dios. Cuesta caminar porque uno cree que las leyes del reino son las que nosotros creemos y no las que Dios tiene para nosotros. Tercero, Marcos capítulo 10, verso 42 al 44. Tercer principio: en el reino de Dios, para ser grande, hay que volverse el más pequeño. Este es otro principio. Para ser grande en el reino, hay que hacerse el más pequeño. Marcos capítulo 10, verso 42. ¿Lo tiene, hermano? Dice: mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Verso 43.
Pero no, oiga, no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Verso 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será qué? Siervo de todos. La Biblia nos cuenta que algunos discípulos estaban discutiendo y peleando. Señor, ¿quién va a ser el primero ahí arriba? ¿Quién va a ser el más grande ahí arriba? Lo compartimos el domingo pasado. El Señor llamó a un niño pequeño y les dijo que el que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. Hablando de dos características fundamentales de un niño. Número uno, depende totalmente de Dios. Y número dos, le cree al Padre, le cree todo lo que le dice. Esas son las características que tiene un niño. El niño depende totalmente. No le importa si si usted está trabajando o no está trabajando, usted tiene que dar para la comida. El niño no pregunta, no está preocupado qué cara está la leche. El bebito no dice, mamá, ¿tienes para comprar leche? El bebito solo llora y sabe que mamá, la super mamá, va a salir corriendo para darle leche, para darle su comida. No importa de dónde venga, no importa cuánto sudó para trabajar, no le preocupa nada, simple y sencillamente depende totalmente de sus padres. Los creyentes necesitamos aprender a creer como un niño cree. Necesitamos creer que no importa, hermano, lo que está pasando en el mundo, la crisis de la economía, la crisis de enfermedades, las crisis de caravanas, las crisis de todo tipo. Dios tiene control de todas las cosas y sabe de qué tienes necesidad. Dios va a proveer para cuando lo que tú necesitas, ahí va a estar. Porque Dios es un buen padre. Dios es un buen padre. Pero el tercer elemento que estamos viendo, el tercer principio es que para hacerse grande necesitamos hacernos el menor. Jesús lo enseñó de una forma maravillosa. Acompáñame a Juan, capítulo 13, verso 3. ¿Qué más enseñanza que esta, hermano? Lo dijo el Señor, ya lo leímos. Entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes el que quiera hacerse grande o el primero tiene que hacerse el menor. Él lo explicó. Pero además de explicarlo, Él lo mostró con sus hechos. Mire lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 3. ¿Lo tiene, hermano? Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios, ¿quién dice, hermano? A Dios iba. Ahora, a Jesús le dieron todas las cosas, ¿cierto? Toda potestad, todo me ha sido dado. Leamos el versículo 4, por favor. Se levantó de la cena, oiga, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dejémoslo hasta ahí. ¿Por qué leí el versículo 3? El versículo 3 lo leí para confirmar por la palabra que todo lo que Jesús había recibido venía del Padre. ¿Se acuerda que la Biblia dice toda autoridad me ha sido dada? ¿Se acuerda? Toda potestad me ha sido dada. En otras palabras, Dios entregó a Jesús todas las cosas. Le dio toda autoridad, todo poder, todo dominio, todo lo que había en la tierra
le pertenece al Señor Jesucristo. Ahora, después de decirles, todo me pertenece y todo me ha sido dado, él agarra una toalla, agarra un lebrillo, un pequeño depósito, se ciñe la toalla y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Por favor, ¿cabe eso en la mentalidad humana? Él lo explicó y él dijo, entre los gobernantes, ellos ejercen autoridad y potestad, pero entre ustedes va a ser como yo hago. Todas las cosas me han sido dadas, todo dominio, todo poder, toda autoridad. Sobre mí, en otras palabras, sobre mí no hay nadie más que tenga autoridad. Sin embargo, quítense las sandalias porque les voy a lavar los pies. El que quiere ser grande se tiene que hacer el más pequeño. El principio de Dios fue enseñado por la palabra y fue enseñado con hechos. El Rey del universo, el Dios todopoderoso, el Dios dueño de todo lo que existe en el universo, se ciñó una toalla para lavarle los pies a los discípulos. ¿Usted se puede imaginar esa escena, hermano? Solo por la palabra. Pero qué grande ha visto usted hacer eso. Qué grande de la tierra ha visto hacer eso. Nadie. El único grande se llama Jesucristo. Y se bajó para servir a los demás. Si usted y yo queremos estar en el reino de Dios como contado entre los grandes, necesitamos hacernos el más pequeño aquí abajo. Necesitamos aprender a servir. Necesitamos aprender a ser servidores de los demás. No importa si es grande, si es mediano, si es más pequeño, no importa. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. El Hijo del Hombre no vino a ser servido. El Hijo del Hombre no vino a mostrar su autoridad y su poder. Vendrá el tiempo donde Él va a mostrar su poder y su autoridad. En la primera venida Él vino como cordero, como manso cordero, y enmudeció su boca cuando fue llevado a la muerte. No dijo ni una sola palabra, no se defendió, no empezó a rechazar, a maldecir, no, callado. Fue a morir con su boca cerrada, porque Él vino como cordero. Pero cuando Él venga la segunda vez, no vendrá como cordero, vendrá como el león de la tribu de Judá. Y en ese día, hermanos, los que lo traspasaron harán lamentación sobre Él. Por eso no coincide la doctrina que muchos andan predicando hoy, de que ahora nosotros somos reyes y que como reyes debemos gobernar, que como reyes debemos usar autoridad, como reyes debemos conquistar las naciones. No coincide esa doctrina, porque Él vino primero a servir. La vida del Cordero, a entregar su vida. Nosotros sí somos sacerdotes, pero no es el tiempo de reyes. Somos reyes y sacerdotes. El tiempo de sacerdotes es hoy. El tiempo de reyes vendrá cuando venga nuestro rey. También reinaremos juntamente con Él. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Mientras tanto, ¿qué nos toca hoy? Servir. Hoy por la mañana leímos un pasaje que dice
que el que le sirve a Dios, oiga esto, el que le sirve a Dios, mi Padre le honrará, dice la Biblia. Mi Padre le honrará. Donde yo esté, dice la Escritura, también mi servidor estará. Pero el que me sirve, mi Padre también le honrará. Hermano, yo no sé cuántos quieren ser honrados por Dios. Necesitamos bajarnos. En el reino de Dios no se trata de encontrar estrellas o superestrellas o super mega estrellas. Aleluya. Aquí la única estrella se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El que quiere ser estrella se va a estrellar. Se va a estrellar porque no nos ha llamado Dios a ser estrellas. Nos ha llamado a ser servidores de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, voy a ir cerrando. Hay algo más que es interesante. Voy a hacer un recuento hasta aquí. El primer principio, el creyente debe de aprender a negarse a sí mismo. Segundo principio, entrega lo temporal y Dios te dará lo eterno. Tercer principio, para ser grande hay que hacerse el más pequeño. Esos son los principios del reino. Pero hay uno más que tiene que ver con nuestros hermanos. Aleluya. Cuarto principio. Trata a los demás como quieres que te traten. Ese es un principio del reino. Trata a los demás como quieres que te traten. Mateo capítulo 7, versículo 12. Este principio o esta regla es conocida como la regla de oro. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto, ¿qué dice, hermano? Es la ley. Ahí sí que es la ley. Esto es la ley. La ley y los profetas. Todo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Es importante, hermano, que usted y yo aprendamos estos principios porque demuestran que estamos caminando en el reino de Dios. A veces nosotros queremos que la gente nos trate bien, pero nosotros no tratamos bien. Aleluya. Sonría, Cristo le ama. Queremos que la gente nos ame y nosotros no amamos. Queremos que la gente hermanos, nos atienda bien y nosotros no atendemos a nadie. Queremos que la gente nos bendiga, pero nosotros no lo hacemos. Hermano, me voy porque no hay amor en la iglesia. Pero si tú no amas tampoco. Necesitamos, hermano, meternos en esos principios porque son leyes del reino de Dios. Son principios del reino de Dios. En la mañana hablamos de otro y dijimos, por ejemplo, no os engañéis, dice la Escritura. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que uno siembra, ¿qué? Cosecha. A veces nosotros sembramos discordias y queremos que nos amen. Sembramos pleitos y queremos que todo esté en paz. Sembramos maldiciones y no queremos que nadie nos diga nada. No podemos. Todo lo que uno siembra cosecha. Es un principio de Dios. Es una ley de Dios. Ahora, lo interesante es que el reino de Dios vino para transformar nuestra vida. El reino de Dios vino para enseñarnos a vivir conforme las leyes del reino.
No tenemos que aprender sobre las leyes del reino cuando estemos allá. Es aquí que tenemos que aprenderlas. Es aquí que tenemos que estudiarlas. Es aquí que tenemos que parecernos a Jesucristo. Es aquí donde el carácter de Jesús debe de formarse en nosotros. Es aquí donde Filipenses dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Note por favor que no dice haya en vosotros el sentir cuando lleguen al cielo. No, es aquí. Es aquí que tenemos que ser transformados. Es aquí que tenemos que ser cambiados. Es aquí donde tenemos que sembrar. Es aquí donde necesitamos sembrar en lo eterno de Dios. ¿Se acuerda que la Biblia nos invita a hacer tesoros? ¿A dónde? ¿A dónde, hermano? A hacer tesoros en el cielo, donde el orín no corrompe, donde el ladrón no hurta, donde no se pierden las cosas. Hacer tesoros. ¿Cómo se hacen tesoros? Sembrando en el reino de Dios. No estoy hablando de dinero. No estoy hablando de dinero, porque muchos usan la palabra sembrar para hablar solo de plata, ¿va? Yo no estoy hablando de eso, hermano. Los que ocupan ese pasaje para hablar solo de dinero, hermano, darán cuenta delante de Dios de lo que han quitado y robado a la gente. Darán cuenta. Darán cuenta delante de Dios lo que han saqueado, lo que han desvalijado a la gente para sus propios intereses. El reino de Dios no es para enriquecer a nadie. El reino de Dios es para que su voluntad se haga aquí en la tierra. Los hombres y mujeres que han, hermano, que han mentido, que han engañado, que han asaltado y han robado el dinero de las ovejas, van a dar cuenta delante del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Van a dar cuentas. ¿Está de acuerdo conmigo? Qué bueno. Pero ojo con esto. Si usted se queda con lo que es de Dios, diga conmigo, usted también va a dar cuentas. Si usted le está robando a Dios, va a dar cuentas. Ahí sí ya no me gusta. Dios es justo. Y es parejo. A los líderes, ministros, pastores, ancianos, les va a pedir cuenta de cómo han trabajado en la obra de Dios. Pero a cada oveja también le va a pedir cuenta de lo que hizo con la palabra del Señor. Y si se quedó con lo que no era suyo, también le van a pasar la balanza. Los principios del reino son para todos, no solo para unos, no para los que están solo dirigiendo y para los que están abajo, no, es parejo. Los principios del reino son para todos los ciudadanos del reino de Dios. De tal manera que usted y yo necesitamos aprender a vivir esos principios hoy, aquí en la tierra. Por eso es que en la oración del Padre Nuestro, el Señor invita a que usted y yo le digamos al Señor: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Señor, mientras estamos aquí en la tierra, que se haga la voluntad tuya, así como se hace ahí arriba, que se haga aquí abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Metiéndonos a los principios y a la palabra de Dios y a vivirla. Por favor, voy a terminar con el texto que comencé.
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amados, yo no quiero entretener personas en la iglesia. Yo no estoy interesado en guiar gente que no quiere ir al reino de los cielos. Yo no estoy interesado en personas que no quieren obedecer a Dios. Yo no estoy interesado en guiar personas que no quieren cambiar. Yo no las puedo cambiar. Yo no puedo hacer que se convierten. Es Dios. Mi labor es predicar el evangelio. Mi labor es enseñar quién es Dios. Y Dios es el que transforma cada vida y cada corazón. Pero mi deber es decirle que si usted y yo no somos transformados aquí en la tierra y el reino de Dios no se establece en nuestro corazón, podríamos llegar delante de Dios y ser avergonzados por Dios diciendo: nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Líbrenos, Dios, de llegar al cielo con un corazón que no fue transformado por Dios. Hermano, pero cuando oraba viera cómo caía la gloria de Dios. Sí, pero ¿y los frutos? Tu transformación, tu vida nueva, tu vida transformada, tu vida bajo la ley del Señor, en la palabra de Dios. Dios quiera, hermano, que nuestro corazón pueda buscar a Dios de tal manera y ser cambiados de tal manera que el Dios de los cielos en aquel día pueda decirnos: venid benditos de mi Padre. ¿Cuántos quieren ser hallados así, hermano? Venid benditos de mi Padre, por cuanto en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Quiénes son esos? Los que hicieron la voluntad de Dios, los que fueron transformados por la palabra y buscaron a Dios con todo su corazón. Los que no perdimos el tiempo, hermano. Los que le dijimos a Dios, oiga lo que voy a terminar diciendo, los que le dijimos a Dios: sí, Señor, te vamos a seguir y voy a tomar mi cruz, porque mi yo necesita morir en la cruz del Calvario. Nuestro ego, nuestro orgullo, lo que no nos deja buscar a Dios, debe morir para que Cristo sea exaltado en nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Esa oración, Señor, como en el cielo, aquí en la tierra, es una oración de gente madura. Es una oración de gente que se quiere comprometer con Dios. Es una oración de gente que quiere ser transformada y quiere ser cambiada por el Dios de los cielos. Cierra tus ojos un momento. ¿Habrá alguien esta mañana que le quiere decir al Señor: yo te seguiré, Señor? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quieres venir aquí adelante? ¿Quieres compromiso con Dios?
¿Quieres caminar como Dios quiere que camines? Ven a dejarle tu voluntad a los pies de Él. Ven a dejarle los pies, aquí a los pies del Señor, nuestro yo, nuestro ego, nuestro orgullo. Hoy es el tiempo de buscar. Hoy es el tiempo de ser transformados. Hoy es el tiempo de ser cambiados por Dios. Hoy es el tiempo de decirle: Señor, quiero ser como tú, Jesús. Ya no quiero ser yo. Quiero ser como tú, que se negó a sí mismo, que hizo la voluntad de Dios, que se hizo el más pequeño, siendo Él el Rey del universo, siendo Él el Dios eterno y grande, que ni los cielos pueden contener su gloria. Se hizo tan pequeño que vino a lavar los pies de los discípulos, que vino a entregar su vida en la cruz del Calvario. Esa es la vida que Dios quiere de nosotros, que entrega lo temporal, que entrega las cosas de la tierra, su casa, su familia, su trabajo, sus bienes, las pone a los pies de Dios, para que Dios nos dé lo eterno, nos dé 100 veces más, aquí y allá, la vida eterna. Hermano, es tiempo de tomar decisiones. Cristo viene pronto. La Biblia dice que Él viene pronto y su galardón viene con Él. Pero no debes de ignorar. No debes de ignorar que hay gente a la que Dios le va a decir: no los conozco. No debes de ignorar que Dios le dirá a gente: apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora tenemos la oportunidad de rendir nuestro corazón, de rendir nuestra vida, de negarnos a nosotros mismos, de hacer su voluntad, de buscar su rostro, su presencia. Hoy tenemos tiempo para decirle: Señor, yo quiero parecerme a ti. Cámbiame, transfórmame. Transforma mi vida. Haz de mí una nueva persona. Haz de mí un discípulo
de Dios